Este video es una respuesta al video de Santaolalla sobre Bruno. Me pareció increíble que un científico esté dispuesto a investigar y a indagar sobre estos temas, pero tengo que decir que la información que maneja no es acertada. Su principal fuente es el libro de Francis Yates, ahora considerado desactualizado en lo que refiere a argumentos históricos sobre el asunto, por lo que aquí me concentraré en corregir o ampliar algunos puntos. El problema del libro de Yates es que por lo menos busca hacer tres cosas. 1. Colocar al hermetismo como partícipe de la modernización. Una intención totalmente legítima, pues es lamentable que la historia de la ciencia no tome en cuenta las motivaciones mágicas del pensamiento científico temprano. Pero Yates se pasa de la raya, no es exactamente como lo plasma. El hermetismo puede ser relevante en algunos aspectos, pero de ninguna manera parece ser el protagonista central del Renacimiento. Aunque, en la revolución científica parece que sí fue más importante. Si quieren saber más, vean los videos que le he dedicado a la alquimia de Isaac Newton. En segundo lugar, quiere enfatizar al hermetismo como una tradición mágica. Y lamento decirles, pero la palabra magia en el corpus hermético no aparece ni una sola vez. Y lo que podría considerarse como la ciencia hermética de la alquimia no era considerar a magia en los términos sobrenaturales, pues pretende operar con la naturaleza misma, no por medio de influencias sobrenaturales. Si había magia en el Renacimiento era por factores previos a este, en textos como el Picatrix o el Asclepio que ya menciona Santaolalla, y conocidos previamente al Corpus Hermeticum. Pero aún así, el Asclepio solo tiene un pequeño pasaje en donde habla sobre encerrar dioses en estatuas y venerarlas, algo totalmente contrario al sentido común cristiano de la época, y además Bruno nunca parece proponer nada parecido al acto mágico que se relata en el Asclepio. Y finalmente, en tercer lugar, Yates planeaba buscar grandes nombres que le sirvieran en su narrativa. Lo que Francis Yates hace es convertir a Bruno de un mártir de la ciencia a un mártir del hermetismo, pero les iré demostrando cómo existen nombres aún más importantes e influyentes para el hermetismo que Giordano Bruno. La tradición hermética tiene una dinámica muy diferente a la pretendida por Yates, pero digamos que no es del todo incorrecta. Tiene una conclusión verdadera, pero por las razones equivocadas. Ahora, primero les tengo que introducir a un término llamado orientalismo platonista, propuesto por el estudioso del hermetismo Wouter Hanegraaff. El orientalismo platónico fue un fenómeno que se dio al recibir nuevos textos desconocidos para la Europa occidental. Estos textos llegaron gracias a la inmigración de eruditos bizantinos a Italia. Así fue como se desató el deseo entre intelectuales europeos de estar al tanto de los nuevos textos bizantinos. Para eso, tenemos que tener en cuenta el nombre de una figura fascinante: Jorge Gemistos Plathon. Este señor es bastante peculiar, pues si uno observa sus textos se da cuenta que ni siquiera es cristiano a pesar de ser un ordenado en el clero cristiano. Tenía una cosmovisión pagana y consideraba a Zoroastro como la fuente más antigua de la sabiduría. Plathon tuvo alumnos en Italia a los que le enseñó una nueva lectura de los textos platónicos, lo que ayudó a los italianos a darse cuenta de que estaban teniendo una interpretación neoplatonizada de Aristóteles gracias a los textos árabes que habían sido traducidos en la escuela de Toledo, pero que en realidad pertenecían a Plotino o a Proclo o eran paráfrasis de otros asuntos. Los humanistas del Renacimiento estaban ansiosos de descubrir cuál era la fuente más antigua comparando estos nuevos textos con los antiguos ya conocidos. Y creían que había una especie de tradición oriental que se había conservado de alguna manera en los textos de Platón. Esto debido a que se especulaba sobre su formación egipcia o su influencia pitagórica. Esta sabiduría podría remontarse a diferentes figuras: Enoc, Moisés, la India, Zoroastro y por supuesto Hermes Trismegisto. Y es así como, dependiendo de qué figura tenías como la fuente más antigua, se desarrollaba un pensamiento que buscaba restaurar las ideas originales de esa figura mítica. Así que, aclarando lo que dice Santaolalla, por su parte, en primer lugar, Pico de la Mirandola no era un hermetista, era un hebraísta, y consideraba a Moisés como la fuente más antigua de conocimiento. Giordano Bruno menciona de vez en cuando a Hermes, pero no se le encuentra como parte central de su proyecto. De hecho, sus textos parecen tener citas y extractos de textos neoplatónicos, no herméticos. Por otro lado, Ficino consideraba a Zoroastro como la fuente más antigua. Y respecto a la traducción que hizo del Corpus Hermeticum, hay dos puntos que debemos de aclarar. Primero, que la traducción que hizo no fue publicada bajo su consentimiento y que no la acabó. Y segundo, que la gramática del latín en su traducción hay ocasiones en las que no hace sentido, delatando un desconocimiento de lo que dice el texto. Es por estas razones que Ficino no puede ser considerado un hermetista, por el simple hecho de que ni siquiera entendió lo que decía el Corpus Hermeticum. Pero entonces,
¿De qué tratan los textos herméticos? Lo diré muy breve, este asunto lo trataré en otro video. Se trata de una interacción en una tríada de Dios, hombre y mundo, donde el cuerpo y la materia sirven como medios de perfeccionamiento para el alma. El Corpus Hermeticum seguramente fue compilado y más o menos corregido por Miguel Celo, un intelectual de la Edad Media bizantino, por allí del siglo XI. Y la interacción entre la hermética mágica del medievo y la nueva hermética religiosa conseguida gracias a los textos bizantinos generaría una dinámica en donde dos de nuestros personajes más importantes entran: Ludovico Lazzarelli y Cornelio Agripa. Curiosamente, los estudios sobre hermetismo renacentista previos a la publicación del libro de Francis Yates apuntaban a una figura aún más central que Bruno, y ese era Ludovico Lazzarelli, pero seguramente fue desechado por no ser algo tan mediático como sería Bruno. Este personaje, autoproclamado hermetista cristiano, sí contiene a Hermes como el centro de su filosofía. Es aquí donde descansa, de verdad, el hermetismo como proyecto renovador. Lazzarelli fue un acomodado italiano envuelto en una educación de calidad. Se sabe que leía los clásicos en latín y en griego, y déjenme decirles que saber griego en aquella época era algo muy raro. En 1468 conoció al emperador Federico III y le mostró su afamada poesía. Lazzarelli era el clásico humanista italiano que estaba buscando hacerse de una vida con su poesía. Eso hasta que alguien enigmático aparece en su vida. Alguien de quien se sabe muy poco, llamado Giovanni Mercurio da Correggio. Lo conoció en 1481 luego de moverse a Roma. Da Correggio había gastado gran parte de su vida vagando por Italia y pidiendo limosna. Todo esto viviendo en voluntaria pobreza. Lazzarelli lo escucha en una de sus prédicas sobre Hermes y se queda fascinado sobre sus profecías hermetistas. Y así se convierte en su seguidor. Lazzarelli se introduce en el hermetismo y de alguna manera que aún no se sabe, consiguió un manuscrito del Corpus Hermeticum en griego, y esto le permite remendar el trabajo de Ficino. Lo traduce junto a los últimos 3 tratados del Corpus Hermeticum que aún no se habían publicado. Su traducción se queda en manuscrito y es ofrecida a su gurú, Mercurio da Correggio. A diferencia de otros platónicos orientalistas, Lazzarelli tenía a Hermes como la fuente más antigua de conocimiento, pues lo consideraba una figura que vivió durante la época de los dioses, una época donde las figuras divinas aún podían interactuar con los humanos. En 1494 termina su obra hermética cumbre, llamada Crater Hermetis, donde expone sus ideas cristiano-herméticas. Tenía como plan ofrecerla en honor al rey Fernando de Aragón, pues él aparece como parte del diálogo. Pero sus obras no son impresas hasta 1505, cuando Lazzarelli ya había fallecido. Se publicó su traducción del Corpus Hermeticum junto a su diálogo hermético Crater Hermetis. Este trabajo es el mejor ejemplo de un pensamiento hermético, a diferencia de otros que consideran a Zoroastro por medio de los oráculos caldeos o a Moisés por medio de la Cábala como fuente más antigua de conocimiento. El trabajo de Lazzarelli circuló entre eruditos que buscaban estar a la vanguardia de las últimas actualizaciones bizantinas. Y entre estos grandes influenciados por su trabajo se encuentra Cornelio Agripa de Neteshe. Para introducir a Cornelio Agripa les leeré este fragmento de Fray Jerónimo Feijó, un ilustrado del siglo XVIII español, que le dedica en su gran obra recopilatoria, el Trato Crítico Universal. Agripa, natural de Colonia, fue un monstruo, compuesto de altísimas prendas y grandes defectos, espíritu verdaderamente de fuego, capaz para cuanto puede serlo el ingenio humano. Potentoso ingenio le llama Paulo Jovio. Ludovico Vives, milagro de todas las ciencias. Hablaba 8 lenguas. Fue historiador, filósofo, orador, médico, teólogo, jurista, escriturario, inteligente y práctico en el arte militar. El saber tanto dio ocasión a su inconstancia y materia a su maledicencia, vicios característicos de Agripa. El ser capaz de todo hizo que no fijase el pie ni en algún país ni en algún empleo. A todo esto, cabe aclarar que fue un alquimista, y es por esto que fue solicitado como militar debido a sus conocimientos de la pólvora, y hoy se sabe que es autor de un texto alquímico llamado De Arte Química. Más adelante Feijó dice: Fue Agripa mal visto en todas las partes donde estuvo su soberbia y libertad en decir cuanto sentía, siendo así que comúnmente no sentía bien. Su libro, De la vanidad de las ciencias, así como prueba su prodigiosa universalidad en todo género de letras, manifiesta su violenta propensión a las sátiras. Pero en cuanto al crimen de magia,
que le imputa Paulo Jovio, Martín del Río y otros autores, no parece está bien justificado. Es verdad que Agripa se alabó de que sabía magia, pero nadie le vio ejecutar cosas que perteneciese a ella. Con que es creer que aquella jactancia fuese un desahogo de su genio locuaz y arrogante. Agripa tratará de convencer a la Iglesia Católica por medio de lo ya argumentado por Lazzarelli en su Crater Hermetis. El libro más conocido de Agripa es De Filosofía Oculta, Libre 3, pero desgraciadamente no ha recibido la atención que se merece, pues se interpreta como una especie de trabajo enciclopédico de magia medieval, pero no es así en lo absoluto. Es un trabajo que refleja las ambiciones más profundas del humanismo renacentista. Agripa abiertamente denunciaba la magia medieval, acusándola de peligrosa y supersticiosa. Sus 3 libros de filosofía culta pretendían ser una especie de reforma mágica, una manera en la que se pudiera entregar todas las inquietudes que los humanistas habían conseguido leyendo trabajos alquimistas, árabes, neoplatónicos, herméticos, cabalistas o astrológicos y filosóficos que habían llegado a través de traducciones árabes, hebreas o griegas. Es la ambición de crear un nombre universal que pudiera dominar con su voluntad las fuerzas de la naturaleza, conociendo a profundidad 3 planos de la realidad: el natural, el celestial y el divino. El resultado de este proceso es lo que Agripa llama en el libro 3 la dignificación del hombre, una condición en la que el alma purificada y renovada se hace capaz de operar milagros, mover a los ángeles o afectar el curso natural de las cosas. Esta regeneración no es meramente moral o metafísica, confiere al renovado en esta alma nueva el poder de cambiar el mundo de manera real, no por manipulación externa de un ente necesariamente sobrenatural, sino por resonancia o una especie de reverberación con la divinidad interna. Pero todo esto se los platicaré a más a fondo en otro video dedicado exclusivamente a la filosofía de Agripa. Para concluir, no, Giordano Bruno no era un hermetista como tal, era más bien un neoplatónico, con influencias claramente mágicas. Y no parece que sus textos apunten a una renovación de la religión egipcia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, dejen su like, comenten, suscríbanse y sigan viendo videos en Astromatrix, si son míos mejor. Bye.